Ahora con mi compañero Aníbal Gutiérrez. Mi querido Aníbal, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Leonardo. Un gusto estar contigo, con tu audiencia, con el equipo y vaya alineación que acabas de dar a conocer. ¿Qué tal? Lo mejor de cada casa, Dios mío. Por eso mi mamá decía, cuídate mucho de las malas compañías. Oye, preguntarte, tú has estado platicando con nosotros, hace unos días platicábamos del desempeño de la economía al finalizar el 24, según el informe del Banco de México. Fue antes de Trump, una economía que llegaba agonizante, pero ayer vi los datos del Coneval, que van a extinguir también, y veo, mi querido Aníbal, que todos los quintiles de ingreso, al cerrar el 2024, el tercero y cuarto trimestre, somos más pobres, desde los ricos, pero más pobres, particularmente los pobres. Primero los pobres, Aníbal. Efectivamente, lo que estamos viendo con Coneval es algo que es el índice de la tendencia laboral de la pobreza. Básicamente lo que intenta medir es que el ingreso laboral de distintos grupos de la población, qué tanto les alcanza para satisfacer sus necesidades. Esto es, si pueden tener un ingreso que se acerque, es igual o está por arriba de lo que cuestan las canastas alimentaria y no alimentaria. Básicamente esa es la idea de este indicador. Y encontramos que durante el tránsito del tercer trimestre de 24 al cuarto trimestre de 24, en ese lapso, efectivamente, la pobreza alimentaria, porcentaje de la población con un ingreso laboral inferior al valor monetario de esa canasta alimentaria, aumenta 3 décimas, 0.3 puntos porcentuales a nivel nacional. Pasa de 35.1 a 35.4, pero esto se debe básicamente a que el ingreso laboral per cápita, esto es, todo el ingreso que por trabajo reciben las familias, se divide entre los habitantes de ese hogar, encontramos este ingreso laboral per cápita, presenta un descenso de 1.5% real. Se reduce en términos reales de 3,346 pesos a 3,294 pesos. Esto es, nos está comiendo la inflación, pese a las medidas que se están tomando en términos de salarios mínimos y un relativo aumento del empleo, pues no da para poder cubrir y satisfacer La mayor estas reducción, necesidades. leo en el comunicado de Coneval, se da en el primer quintil, el 20% de la población con menos ingresos, Aníbal. Fíjate, precisamente en términos de la población para la que está dirigida supuestamente toda la estrategia política y de política económica, nos dice que el 20% de la población con menores ingresos, su ingreso real pasó al mes de 215 a 197 pesos. Se cayó 8.6%. En tanto que para el 20% de la población más rica apenas se cayó 2%. O sea, Pero ricos y peor aún, pobres nos fue peor el año pasado. exactamente, pero les fue peor a los más rezagados, a los más pobres. Pero también nos dan el otro dato en donde encontramos que prácticamente lo que es en su conjunto la masa salarial, el empleo por las remuneraciones que tienen, cae 3.4%, pero en las zonas rurales cae 11%. Es Qué la zona fuerte. más ¿Y eso es afectada por el esta incremento caída. de los alimentos o por qué? Básicamente el incremento en los precios de los alimentos y la caída en el empleo, sobre todo en ese sector. Hemos visto que, por ejemplo, acompañando a la caída del PIB de 0.6%, el sector primario, el campo, se cayó 8%. ¿Qué es lo que tienes ahí? Los problemas que hemos venido señalando en tanto por crimen organizado, derecho de piso, de paso, extorsiones, sequías y demás, la producción en el campo se nos fue cayendo, se nos fue atorando y los precios se fueron incrementando. Entonces, esto es lo que nos está reflejando esta información en términos de la ocupación, la calidad del empleo y cómo este se ha ido reduciendo. Ya. Y también nos toca entonces que en el ámbito rural se presenta la pobreza laboral un incremento de 2.2 puntos porcentuales, en donde pasa del 48.5% de esa población al 50.7%, y es la pobreza laboral más alta de los últimos 2 años. Entonces, vemos estas desigualdades entre lo urbano y lo rural. También tenemos desigualdades en lo que tiene que ver con el aumento de la pobreza laboral
ante niveles de empleo similares entre el tercer y cuarto trimestre de 24, presenta una disminución de solo 40,000, Ya. de 40,700 personas ocupadas, O sea, con una reducción laboral de esto. menos crecimiento económico y menos ingresos, pero estamos, dices tú, en el mejor país del mundo y yo veo que salvo por la autosatisfacción, que estoy sorprendido, mi querido Aníbal, de ver los datos que también hoy publicó el INEGI. Fíjate, la gente le preguntan, oiga, ¿y qué tal está su vivienda? Sobre una calificación de 10, 9, 8.8. Entonces yo diría, bueno, pues ¿para qué haces ley del Infonavit y construyes 1 millón de viviendas? Si ya tienes el país de Alicia en el País de las Maravillas, Aníbal. Efectivamente, y te lo ilustro aquí, el mejor país del mundo, que es la portada de nuestro libro. Ahí señalamos cómo, si bien en términos de ingreso con remesas, salarios y lo que había venido creciendo el empleo, había una mejor situación en términos de poder de compra de las familias, encontramos que las personas vulnerables por carencias sociales venían aumentando con la última información disponible de 32,7 a 37,9 millones de personas. Con rezago en acceso a servicios de salud pasó de 20,1 a 50,4 millones de personas. Y con rezago en seguridad social también se ubicaron en 64,7 millones de personas. Esto es, hay otros elementos además del ingreso y también tiene que ver con la calidad del empleo que inciden en la calidad de vida de la población. Y efectivamente, con una frase que alguna vez te he comentado, que aprendí precisamente en las décadas que tenemos tanto tú y yo en algún momento ligados personal y profesionalmente con Tabasco, allá aprendí la frase de que cuando se les preguntaba, ¿y cómo estás? La respuesta era muy simple, jodido pero contento. Jodido, pero contento. No, yo veo, yo Esa no sé fue. en tu colonia, que es elegantísima, no lo verán, pero pues en la mía están todas cuchas las casas, hundidas las puertas y todo. Yo digo, bueno, pero se ve que todo el mundo está satisfecho con su vida y digo, si van a construir 1 millón, pues no habría necesidad, ¿no? Un país que está tan contento. Relaciones personales, pues todo el mundo está feliz. Actividad y ocupación, a pesar de que el 54% vive en la informalidad laboral, sí, ahí lo tengo, el dato también hoy lo dio el INEGI, tampoco hay problemas, mi querido Aníbal, ahí está la gente diciendo efectivamente 8.7 logros en la vida, pues ni Hugo Sánchez tiene tantos, perspectivas 8.6, lo único que sienten que no está muy bien es en la ciudad en la que viven, 7.2, el país 6.9 y la seguridad ciudadana, es así la gente la reprueba. Ahí sí no vivimos en el mejor país del mundo, pero por la economía, logros, vivienda y todo lo demás, solo tú te quejas, Aníbal. Es que yo estoy en esa misma situación, pero no contento, ¿no? Entonces, efectivamente, lo que estamos encontrando es ese choque entre lo que nos están diciendo los datos y la Ya. percepción, y habría que verlo, ¿no? Hemos insistido mucho esto, lo traemos en el libro El mejor país del mundo. 2/3 de la población que hoy salió a trabajar ganan entre 0 y 2 salarios mínimos. Ya. Eso está vinculado a esta pobreza laboral. Oye, Entonces, no hay para dónde. te retengo un minuto más. Hoy Pemex presentó sus resultados del 24 y pues una máquina de perder dinero, Aníbal. Efectivamente, lo hemos venido relatando en términos de que pese a los más de 5 billones de pesos que se le ministraron como apoyos y demás, no logra salir a flote. El nivel de producción que tiene está muy lejos de lo que se había comprometido y de hecho las metas que se pusieron para este año pues no son muy diferentes a las que en realidad se están teniendo en el 24 de los 1,8 millones de barriles diarios. Y además tenemos estos problemas de que todavía falta mucho para que efectivamente la gran obra petrolera aquí en México, Dos Bocas, dé resultados y al mismo tiempo que se tienen que dar mantenimiento a las refinerías. Y hoy con las medidas que se tomaron, llama la atención de tratar de acordar un precio de 24 pesos el litro de gasolina, pues en primer lugar había que ver, pese a que sea un acuerdo y está muy bien, Sí. habría que ver si no va contra a lo que hoy está vigente en la ley para la determinación de los precios de la Vaya. gasolina. Pues Aníbal, Habría que ver, me va a sonar la campana. finalmente si no le pega también a las empresas que le hacen competencia a Pemex. Pues lo veremos. Te mando un abrazo, gracias. Gracias. Pausa, volvemos.